amarillo. Esos son de unas fichas de mi hija, una fichita pues de un jueguito que ella tiene. Esto también fue unos pétalos de unas flores artificiales que tiene mi mami. Esto es un pedazo de lima, de uña. Este es el de un empaquecito de la cola granulada, cola granulada de mi hija. Este es del chocolate. Normalmente uno en la mañana me levanto pues a prepararlo y yo vea la bolsita de chocolate, saqué un pedacito. Y está en el empaquecito del jabón de la loza. El jabón de la loza. Entonces saqué el pedacito. Ok, muy bien, Marisol. Había bastante amarillo en esa casa, ¿no? Sí, pero sin buscarlo, pues de repente salía, pero sí. Ok. Se van a mercar juntas Yasmín y Marisol. No. Sí, pero no estamos muy lejos, pero casi. Profe, yo. Bien, dale, doña Esperanza. Bien, Marisol. Bueno, profe, pues yo no encontraba nada amarillo en mi casa. Eso fue un caso. Pero bueno, por ahí buscando, encontré un número 1. Por ahí una florecita en tela. Tocó cortar la cortina. Un sacapunta, profe. Una cápsula de una pasta. Una moñita. Un moño grande que me encontré por ahí pegado a una caja, unas flores que yo misma había elaborado Omi, y en parte me acordé del profesor Julián, una hoja. Ok. Esto es mi trabajo, profe. Ok, doña Esperanza, bien. Cosas amarillas por todo lado. Ajá. Puro efecto Pimba. Bueno, y ahí está haciendo un contraste porque pegarla en esa hoja azul, resalta Sí, demasiado ese amarillo. claro, sí, profe. Me acordé de una foto que tomé así con azul. Y a mí me gusta mucho el azul, profe. Me encanta. Ok. Vale. No me gusta. Sí, el amarillo es como muy escandaloso, ¿no? Pero bueno, chévere. De hecho, el amarillo, pues por asociación al sol y al oro y todo esto, pues también dicen que es el color de la abundancia, el de la alegría, ¿sí? A veces la gente tiene expresiones incluso con los colores. Está amarillo de la felicidad, está rojo de la ira, está verde de la envidia, ¿sí? Y eso también tiene como una repercusión en lo emocional. Los colores y las emociones están muy ligadas en ocasiones, o ya hay unas convenciones o unas universalidades ahí. Por ejemplo, es muy claro en esta película de Intensamente, la de la chica, que las emociones en el cerebro de ella hablan, cada uno tiene un colorcito, ¿no? Y va como muy ligado a eso. Aparece tristeza ahí toda azul, y digamos que hay incluso en España el tercero domingo, o tercero o segundo lunes del año, creo que el tercer lunes del año, le dicen el Blue Monday, que porque es un día en el que todo el mundo hay una tristeza generalizada, y le pusieron es que Blue Monday, ¿sí? Y haciendo alusión a que el azul es un color frío, que asocian también como a lo triste, o asocian también como a lo pasivo, a lo tranquilo, a lo nostálgico y demás cosas. Entonces, muy loco, o por lo menos cuando dicen el Black Friday, o bueno, digamos muchas cosas que nosotros el color está ahí impregnado. ¿Qué más? Faltaría don Wilfram y ya, y don Isaías, dime. A ver, le comento, profe, ese sí, ese trabajito sí se lo veo. Voy a ver si mañana, si Dios quiere, se le presento, se le envío la foto. Ok. Esos días he estado como bastante pesadito de trabajo, y lo único amarillo que he pisado es el barro. Entonces, por ahí tengo unas cositas, pero después no las he pegado todavía. Entonces, apenas yo las pegue, que mañana, si Dios quiere. Ok, listo, vale. ¿Qué les iba a decir? Me falta entonces, don Isaías, ¿alcanzó a hacer la actividad? ¿Qué se hizo? Ah, Isaías sí está ahí. Don Isaías.
Bueno, me está escribiendo por aquí por WhatsApp, voy a escribirle por acá. A ver qué pasó. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a ver un poquito aquí, digamos, algo muy interesante que sucede en el proceso de las artes, y es el tema de lo contemplativo, ¿sí? Sabemos que contemplar, a ver, uno puede mirar y contemplar, ¿sí? Uno puede, digamos, que observar algo por un determinado tiempo, pero es muy distinto cuando uno hace la tarea de contemplar, y cuando habla de contemplar es, digamos, como sumergirse en un espacio-tiempo mientras estoy admirando algo, ¿sí? Y eso es un proceso bien interesante ahí, porque digamos que puede estar muy relacionado también con lo sublime. No sé si ustedes en algún momento de su vida, espero que sí, han visto un amanecer y han sentido que eso es como lo más bello que han visto en su vida, ¿sí? O un atardecer, o una playa, o un bosque, o una neblina, algo. Y digamos que eso va muy de la mano con lo contemplativo, como esta capacidad visual que vimos hace 8 días, como esta percepción. Creo que estar uno a mirar hacia el horizonte, por ejemplo, yo estuve en el páramo, ¿no? Y mire que se ve la inmensidad y es como si el cielo se uniera como con la tierra. Eso es increíble, profe. Muy bonito. Exacto. Esa es una sensación que se conoce como sublime. De hecho, en el romanticismo era una de las sensaciones que más se buscaba o que más se intentaba representar. Eso de lo sublime, que es sentirse así, ¡ay, madre, que me caigo! Que es sentirse así de chiquitico en relación a la naturaleza, ¿sí? El romanticismo siempre es buscando cómo me relaciono nuevamente con la naturaleza. Y en las pinturas románticas siempre hay una persona así de chiquitica en relación a un paisaje gigantesco. Entonces, esa sensación de sublime también se da, por ejemplo, cuando, no sé, cuando yo no puedo acceder del todo a algo y no puedo agarrarlo con las manos. O sea, yo no puedo decir, ay, esto es sublime, mira, toca lo que se siente sublime. No, eso es un proceso que es interno, lo que les decía, el atardecer, el amanecer, una playa, todo esto. Uno no puede, digamos, como volver tangible esa sensación, uno simplemente la siente y ya. Entonces, digamos que con el hecho artístico, digamos que también puede suceder ese tipo de experiencias con cierto tipo de obras. Sí, yo aquí tengo, esperen, les muestro, ¿dónde está? Ay, que lo hice, esperen, busco, tengo acá. A ver. Dios, ¿dónde está? Ay, tenía mis imágenes aquí, me perdí. Ah, bueno, aquí. Miren, por ejemplo, esta imagen. Esto es específicamente arte oriental, ¿sí? Hay algo muy chévere con ese tipo de obras. Este no es. Acá no está. Acá. Esto es arte oriental. Estamos hablando de por allá Japón, China, todo eso, ¿sí? Ellos tienen algo muy, digamos, interiorizado con la contemplación. De hecho, prácticas como el tai chi, el kung fu, o digamos, artes marciales, pues como tal, digamos que surgen de observar el movimiento de los animales en la naturaleza, el fluir de los mismos ciclos naturales, ¿sí? Corrientes como el Tao, por ejemplo, hablan de algo que es intangible, pero que está ahí. Y de hecho no hay nada más agradable de apreciar que la naturaleza, ¿sí? De contemplar. La naturaleza encierra demasiadas cosas y demasiados misterios que yo creo que la ciencia, por más de que trate, puede explicar fenómenos y puede explicar cosas, pero a mí no deja de sorprenderme que una semillita se vuelva árbol, ¿sí? Ese es el principio de todo, ¿sí? Así mismo un pensamiento es como una semillita y se manifiesta en una idea, en una acción, en algo. Y como que todo tiene ese mismo principio, incluso nosotros mismos, al momento de ser concebidos. Entonces, digamos que los orientales siempre han tenido muy presente esta parte contemplativa, esa relación con la naturaleza, y no solo de cuidar la tierra y todo esto, sino también de aprender de la naturaleza. Por eso no es casualidad que en esa cultura se hable tanto de meditación, se hable tanto de ciertas prácticas que tienen que ver con lo corporal. Si ustedes se fijan en prácticas como el tai chi, por ejemplo,
siempre son movimientos, de hecho los nombres de los movimientos dice abrazando la montaña, pintando el cielo, y son una serie de acciones que tienen una asociación en imagen. Si ustedes miran muchas de las letras que hacen en Oriente, hay unos símbolos que se llaman kanjis, y los kanjis a veces tienen una similitud con lo que están hablando, ¿sí? Entonces ellos pueden en un solo símbolo, en una sola imagen, perdón, en una sola imagen representar muchas cosas, como una especie de jeroglífico, como hacían los egipcios. Entonces esta figura que ustedes están viendo en pantalla se llama un enso, y esa figura es un círculo, pero digamos que ese círculo primero está abierto y segundo tiene una implicación en su proceso de elaboración, ¿sí? Es decir, este círculo es un círculo común y corriente, cualquiera puede hacer esta obra, pero ¿qué pasa si yo hago este círculo totalmente presente y totalmente consciente de que estoy haciendo ese círculo? Es decir, ellos hablan de presencia plena. Ese trazo que ellos están haciendo es como si se fundieran con él y pueden demorarse el tiempo que sea haciendo ese círculo. Hablan de el momento presente, ¿sí? Entonces ahí la contemplación y el arte comienzan a tener como unas implicaciones, ¿sí? Entonces es bien interesante pues como eso que uno puede experimentar con la naturaleza, en algún momento uno pudiera llegar a experimentarlo con algo que ha sido creado por el ser humano, en este caso arte, ¿sí? Alguna imagen, algo que pronto uno, incluso a veces uno con una película puede llegar a sentir emociones muy sublimes, puede llegar a sentir este estado sublime que hablaban tanto los románticos. Entonces, digamos que por ese lado es bien interesante. Entonces, bueno, eso por un lado. Ellos, por ejemplo, los orientales trabajan mucho con tintas, pues la tinta china, papel de arroz, y siempre buscan como con pocos elementos, ellos sí el minimalismo puro, pues muchas de estas tradiciones, con pocos elementos decir mucho, con poquitos elementos, digamos, hacer como pocas cosas. Con pocos elementos hacer muchas cosas. Acá, en este caso, vamos a ver, acá, este es el Enzo. Hay un artista que a mí me encanta, yo creo que se los he mostrado en algún momento. Y este artista también tiene algo muy contemplativo. Y aquí ya empieza a indagar, por lo menos la que vimos anteriormente era una pintura monócroma, es decir, un solo color. Aquí, por ejemplo, este artista ya comienza a trabajar el color. Y este se llama Vasily Kandinsky. Kandinsky es un expresionista abstracto. Resulta que en vanguardias como el impresionismo, que fue una de las primeras vanguardias, comienzan a explorar mucho el color. En este afán por digamos, captar una realidad rápido con manchas, comenzaron a estudiar también el color. Los impresionistas, por ejemplo, dejaron un trabajo muy fuerte con puntillismo, con teoría del color y demás. Pero Kandinsky ya empieza a hablar de asociar emociones y colores. ¿Sí? Él iba a escuchar sinfónicas, le encantaba la música y trataba de recrear esa música. ¿Sí? Es como traducir una experiencia sonora en una experiencia visual, y lograba este tipo de imágenes, ¿sí? Unas imágenes bien interesantes, y a partir de ahí comenzó a estudiar, comenzó a dejar muchos escritos, de hecho, un libro bellísimo que se llama De lo espiritual en el arte, que es súper cortico, y comienza a decir, ok, con este color yo quiero expresar esto, con este color quiero expresar lo otro, con este color quiero expresar tal otra cosa, ¿cierto? Y comienza a configurar, digamos, otro tipo de escenas. Por ejemplo, decían, ustedes saben que en los artistas a veces hay muchos mitos y muchas historias, pues los sobrevaloran, los saturan o cuentan como cosas de más o a veces de menos. Pero se dice que él tenía una condición que es sinestesia, y la sinestesia es algo a nivel biológico, a nivel cerebral, que combina los sentidos. Yo hasta ahora no he conocido a nadie sinestésico, pero me gustaría en algún momento experimentar algo similar. Hay gente que puede saborear colores, que puede ver los colores de los sonidos, es decir, hay un sonido, ellos ven un color, ¿sí? Están como, digamos, combinados sus procesos neuronales en los sentidos, ¿sí? Hay algo ahí que se trunca. Hay muchos casos de esto, de hecho hay documentales que hablan de esto, y se dice que Kandinsky tenía esta condición, que él de verdad iba a una sinfonía y lograba ver cómo salían colores. Hay gente, he escuchado de gente o he visto en documentales gente que siente el sabor de las palabras.
Entonces dice, cuando pronuncian la A, yo siento un sabor amargo en la lengua. Cuando pronuncian la B, yo siento tal cosa, tal otra. Y es muy loco pensar ese tipo de cosas porque uno está muy habituado a la función principal de sus sentidos, ¿sí? Entonces digamos que aquí Kandinsky lograba hacer un poco eso, como volcar toda esa pasión musical en una imagen abstracta, pero si ustedes la ven en términos de composición tiene bastante, en términos de color, equilibrio, o sea, es algo que está bien, pues bien consolidado. ¿Sí? En ese caso Kandinsky hizo algo muy bonito, ¿sí? Acá también hay otra obra de Kandinsky, muy sencilla, esto parecen incluso, a ver, la comparto acá, parecen incluso como una especie de mandalas, ¿sí? Y es jugando con esta idea de cómo ubico los colores. Por mucho tiempo, muchos artistas en algunas vanguardias trataron de llegar como a una esencia de color, es decir, llegó un punto en que ya no usaban líneas, en que ya no combinaban en la paleta, sino que poco a poco iban construyendo el color puro, tratando de llegar como a un color puro. Él aquí lo que hizo fue como una serie de círculos jugando con diferentes escalas. Entonces, imagínense estas pinturas, a veces son gigantes. Usted pararse frente a una obra de estas y sentir todo ese poco de colores, sentir todo ese poco de texturas, ese poco de gamas, algo debe generar, ¿sí? Hay una contemplación ahí bien interesante con eso. Ahí también acá les muestro, acá, hay un artista que se llama Matt Rocto, y este artista Matt Rocto hace unas pinturas gigantes, a ver, aquí, esas pinturas gigantes, y las llama como están pintadas. Esta se llama se llama verde, rojo y naranja, ¿sí? Tiene unas pinturas así, son dos colores planos sobrepuestos. Y es uno de los artistas que más obras ha vendido. Uno dice como que, ok, esto lo puedo hacer yo, esto lo puede hacer cualquiera. Pero digamos que en el momento en el que lo hizo estaba surgiendo pues como otro tipo de pinturas, y aquí es una experiencia directa con el color. Imagínense una obra de estas que sea el tamaño de una pared, estar en un museo y uno estar parado frente a ese color y tratar de percibir sensaciones y cosas frente a eso que está allí, que puede ser muy sencillo, pero que también puede generar una sensación muy sublime. Pues obviamente, si uno tiene suficiente sensibilidad, pues como para entregarse el color de esa forma. Entonces miren que del arte han habido muchas ocasiones en las que lo contemplativo ha tenido una relación. De hecho, todo lo que uno hace, una danza o una obra de teatro, la misma música, todo tiene siempre ese interés de que sea contemplado. De hecho, cuando alguien escribe un libro, yo imagino que no lo está escribiendo como que esto va a quedar para mí, no, en alguna parte de su ser debe estar como la intención de que alguien en algún momento lo lea. Lo mismo cuando uno pinta, cuando uno dibuja, cuando ustedes hacen algo, como que eso no es solamente de uno, eso es prácticamente del mundo, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy con esto de lo contemplativo? Digamos que la idea es que ustedes para la próxima clase, teniendo en cuenta ese color amarillo que recopilaron, ustedes puedan traer una composición utilizando solamente color amarillo, pero el color amarillo lo van a utilizar en diferentes tonos, ¿sí? ¿Cómo así diferentes tonos? Bueno, muchas gamas de amarillo, ¿sí? Amarillo claro, amarillo oscuro, amarillo con un poquito de blanco, amarillo con un poquito de negro, pero que en esa bitácora ustedes puedan traer una composición solamente hecha con color amarillo, ¿sí? El dibujo que se les ocurra, la imagen que se les ocurra, pero que tenga un sentido, que ustedes nos muestren dentro de 8 días esa imagen y nosotros tengamos que contemplarla y cada uno decir qué le genera esa imagen, qué puede percibir de eso que hizo esa persona, ¿sí? Es el mismo color, pero las composiciones van a ser totalmente distintas y lo que genera cada composición va a ser totalmente distinto, ¿sí? Para que dentro de 8 días arranquemos por ahí. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta, duda o algo? Máster, Dime. o sea, pero, perdón que puede ser una pregunta como tonta, pero es que, o sea, en la composición deben ir los elementos que recopilé, ¿no? ¿Cierto? No. Ahí sería O sea, ya es dibujo. otra composición, Sí, solamente que lleve los colores amarillos, pues en diferentes exacto. tonalidades. Ah, ok, ya, gracias. Digamos que los objetos fueron con la intención de comenzar a percibir un poco el amarillo, ¿sí? ¿Qué pasa con el amarillo? ¿Dónde está? ¿Qué me genera? Ay, mira, esto también es amarillo. Lo que ustedes dijeron, dentro de mi casa descubrí que había mucho amarillo.
Ya este sí es como, en la bitácora ustedes pueden dibujar, ya verán si pintan con vinilo, con colores, bueno, lo que les aguante también la bitácora. Pero que hayan diferentes tonos de amarillo. Ah, que quiero hacer un animal, que no sé, algo, pero que ustedes sepan que eso lo vamos a contemplar todos los otros y nos debería generar algo. ¿Listo? Profe Julián, me perdí porque mi internet como que se entrecortó y entonces solo sé que hay que hacer una composición, pero me perdí. Una composición donde apliquen solamente un color, que sería el amarillo, pero en varias gamas. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Es decir, no van a traer acá una hoja que la pintaron toda amarillo, profe, este es amarillo, no, una composición. Y una composición, es más, voy a mostrarles un ejemplo de pintura, a ver, eso se llama monocromía, ¿sí? Monocromía, cuando hablo de monocromía hablo de un solo color. Entonces aquí, por ejemplo, miren esto. Esperen, yo descargo la imagen y les comparto. O bueno, les comparto de aquí de internet. Por ejemplo, acá, Dios. ¿Qué se me hizo? Acá. Por ejemplo, miren acá. Esto es una pintura con puro amarillo, pero miren que no es el mismo amarillo. Sí, aquí yo tengo la sensación de que hay sombras y demás, pero todo es con una gama, es con un solo color, que es el amarillo, pero están diferentes tonos. Miren, por ejemplo, este, ¿sí? Este incluso tiene textura y todo es del amarillo, ¿sí? O esto, por ejemplo, que es ya de fotografía. Yo logro distinguir cosas, porque si yo utilizo solamente un amarillo, pues eso va a quedar súper plano. Y la idea no es que quede plano, sino que sea una composición, ¿sí? Ese será como el ejercicio para que en 8 días lo presentemos y trabajemos a partir de ahí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algo por decir. No, máster, por mi caso, solamente de verdad así decir que creo que pues este tema de lo de efecto Pygmalion uno a veces no lo tiene tan presente, pero sucede en todo, uno habla de un tema y entonces ya siempre está pendiente de ese tema o por todo lado aparece el tema, pues no sé, creo que a mí me pasó mucho, cada vez que me acordaba, entonces todo lo veía amarillo por toda parte, decía, ay, voy a tomar son fotos porque veía, eran las cosas amarillas, pero pues creo que fue pues un muy buen trabajo. Ok, vale, bueno, chévere que le haya gustado. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces por ahí podemos dejar ahí. Y bueno, nos vemos entonces mañana en cerámica. Mañana entonces vamos a trabajar ese boceto que habíamos hecho. Dime. ¿Aló? Ok. Ok, profe, Profe, que pasen feliz noche todos. Gracias, Vale. hasta mañana, compañeros. Chao, máster. Bueno, que estén bien. profe Julián, Dime. ¿se acuerda de su IMEJA 2 décimas? Sí, sí, aquí tengo abierto el parcial. Ok, profe, gracias, muy amable. Que Yo no me olvido. descanse. Vale, listo. Que esté muy bien. Ok, gracias por sus observaciones, profe. Bueno. ¿Me repites de parcial?